TIGC Centro 96.3 evoluciona. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Nacimos hace más de 19 años, en febrero, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen respaldando, estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, que lo que pretende es traer información de primera mano de nuestros invitados en un formato de entrevistas de 1 hora con un solo tema. 1 hora con un solo tema con nuestros entrevistados, de manera que podamos llevar información que permita tomar la mejor de las decisiones en todos los casos. Y desde luego, como dice nuestro eslogan, en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Nosotros jamás vamos a ser tan irrespetuosos para decirle a usted cómo pensar o cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana, claro que sí, nos encanta, nos agrada y agradecemos la participación de todas y todos. Si usted no tiene nuestro número de WhatsApp, se lo vamos a dar en este momento para que lo agregue a sus contactos y pueda participar durante el programa con sus comentarios, sus reflexiones propias del tema que vamos a tratar hoy. El número nuestro es en WhatsApp 506-8341-4142. WhatsApp Programa Horizontes 8341-4142, ese es el número de WhatsApp nuestro para que lo tenga usted siempre a mano. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y hoy acá en Horizontes tenemos el gusto de abordar un tema que toca el corazón de la democracia: la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Un asunto que cobra especial urgencia conforme se acercan las elecciones presidenciales y legislativas del 2026. Surgen algunas preguntas. ¿De dónde provienen los fondos que sostienen las campañas? ¿Quién fiscaliza su uso? ¿Existen vacíos legales que permiten abusos? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos para exigir más claridad y menos corrupción en la política?
Para responder estas preguntas nos acompaña el licenciado Felipe Guadamuz Flores, abogado especialista en Derecho Electoral y profesor universitario. Bienvenido, licenciado. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros acá en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Es un gusto, licenciado. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, don Edgar, y buenos días a la estimable audiencia. Nada más aclarar, yo enseño Derecho Constitucional. Entonces, parte del Derecho Constitucional implica conocer la parte de Derecho Electoral, pero no tengo posgrado en Derecho Electoral. Maravilloso. Entonces, sí, pero sí, es parte, digamos, de lo que la cultura ciudadana tenemos que conocer. Me parece importantísimo que esto se enseñe inclusive desde la época de del colegio, de la parte de la educación cívica, porque una democracia sana es una democracia que está bien educada. Así es, efectivamente. Ojalá tuviéramos cívica como se tenía antes y no que se vayan eliminando algunas materias que contribuyen a formar mejor al ciudadano hacia el futuro. Entrando en materia, porque el tema es un tema apasionante y un tema muy oportuno, como lo decía yo ahora en la introducción del programa, con miras a las elecciones del primer domingo de febrero de 2026. ¿Por qué es importante la transparencia en el financiamiento político? Bueno, el tema es un tema que se las trae porque el financiamiento político, la parte de la transparencia es fundamental para asegurarse que todos los fondos que provengan de los partidos políticos, independientemente si es un partido a escala nacional, a escala provincial o a escala cantonal, vengan de fuentes no solamente legítimas, sino que el manejo de los fondos como tal se dé de manera transparente. Siempre en temas de finanzas públicas existe esta situación bastante particular con respecto a cómo se van a manejar los fondos públicos. Se crean muchos mitos alrededor también de lo que es el manejo de los fondos públicos. Y es importante para que la ciudadanía tenga tranquilidad y pueda ejercerse esa ciudadanía como efectivamente lo exige la Constitución Política, pues que tengamos esa base, conocer cómo se maneja y también tener claro para evitar cualquier tipo de situación como la que ha pasado en otros países, ¿verdad? Que sabemos, por ejemplo, de casos donde se dieron condenas a algún expresidente inclusive por el tema fuera de Costa Rica, pero me refiero que se dieron condenas por el tema de aparentemente haberse utilizado dineros de campaña electoral para otros fines, y no queremos que eso suceda en Costa Rica. Entonces, es importante ir un paso adelante y que la ciudadanía conozca, precisamente a través de estos programas tan importantes como el suyo, don Edgar, de formación de esa opinión pública. Entonces, no es venir aquí a promover ideologías ni a decir este partido o el otro, porque eso no es el punto de una educación, sino enseñarle a la gente a pensar. Como siempre digo, desde la lógica formal, y por cierto, acabo de terminar de leer un libro muy interesante que habla sobre el tema precisamente de esa erosión que se le está dando en estos momentos a las bases de la educación occidental en la lógica, la matemática y la ciencia, ¿verdad? Y precisamente son la lógica, la matemática y la ciencia, o la lógica, la ciencia y la matemática, como se quiera ver, las bases necesarias para poder tener una democracia, y son las que se aplican también a la hora del financiamiento de partidos políticos, porque vienen de la mano. La lógica, como siempre, como el arte del buen pensar, con lo que ya se ha hablado, ¿verdad?, en la parte de sus principios, operaciones, las técnicas, que en este caso sería la parte el método científico aplicado a la técnica contable, y por último, y la matemática, que es la que nos va a decir a nosotros, ¿verdad?, cómo se encuentran las finanzas de esos partidos políticos. Entonces, siempre en ese pensamiento occidental vienen esas tres variables incluidas. Muy importante el comentario de inicio que nos hace usted. Ahora, en nuestro país, cada vez que viene la elección nacional, siempre surgen algunas dudas en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué tipo de financiamiento pueden recibir los partidos políticos en Costa Rica? Bueno, el financiamiento que se puede recibir es financiamiento público y se recibe también un financiamiento privado. En el caso del financiamiento público va a tener una serie de reglas que van a estar establecidas de acuerdo con el número de
el porcentaje que se obtenga, ya sea a nivel nacional o provincial o cantonal, para lo que sería, digamos, la evolución, por decirlo así, de la deuda política. Y luego el financiamiento privado, que viene de donaciones y aportes de personas físicas nacionales. Y entonces aquí es importante tener claro que, por ejemplo, el artículo 116 del Código Electoral establece que ninguna persona física o jurídica extranjera podrá adquirir certificados emitidos por partidos políticos en calidad de cesión de derechos eventuales ni realizar otras operaciones financieras relacionadas de los partidos políticos. Y por otra parte, el artículo 79 del reglamento de financiamiento del Código Electoral establece que las donaciones y aportes de personas físicas nacionales se pueden dar, pero en el caso de, por ejemplo, que sean donaciones que superen 2 salarios base, entonces quien ocupe la tesorería del partido político respectivo tiene que reportar al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones todas las contribuciones en especie de un mismo donante que se sumen entre sí y superen ese monto de los 2 salarios base. Sin embargo, sí tiene que llevarse un control por medio de lo que es una cuenta bancaria única para el financiamiento privado, en el caso del financiamiento privado, y en el caso del financiamiento público, pues como le digo, dependerá también de los resultados en la contienda electoral. Muy clara la exposición suya. Tenemos entonces que se deben de cumplir algunos aspectos como la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la publicidad y la equidad. ¿Cuándo deben presentar los partidos sus informes financieros? Que esto es otro de los temas que muchas veces en el corte, como quien dice, en el filo de la navaja se dice, no, es que estábamos obligados en este momento a presentarlos, no, antes de esto podíamos recibir donaciones que todavía no estábamos obligados a hacerlo. ¿En qué momento es que la ley indica, bueno, a partir de este momento, todo lo que ingrese como financiamiento al partido político debe de ser reportado al Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, es que de hecho hay 2 momentos para lo que es el tema de cuando se presentan cuando se van a presentar esas liquidaciones. Entonces, la liquidación va a variar dependiendo precisamente de si se trata de un periodo electoral o si se trata de un periodo no electoral, para el reconocimiento de esos gastos que se van a hacer. Entonces, a partir del artículo 41 del reglamento de financiamiento de partidos políticos, es donde se habla de los plazos para presentar las liquidaciones de los gastos. Entonces, las liquidaciones trimestrales de gastos de capacitación y organización, por ejemplo, en el artículo 43 del reglamento se establece que serán presentadas dentro de los 15 días hábiles posteriores al vencimiento del trimestre y deberán comprender necesariamente los gastos que correspondía registrar en términos contables durante ese trimestre. Hay liquidación de gastos de campaña que se tiene que presentar dentro de los 60 días hábiles siguientes a la declaratoria de elección de diputados y la liquidación de gastos generados de la participación en procesos electorales municipales dentro de los 45 días hábiles siguientes a la declaratoria de elección de todas las autoridades municipales. ¿Cuándo puede recibir un partido... ¿Cuánto puede recibir un partido del Estado? Tengo entendido que es hasta un 0.19 del Producto Interno Bruto como monto legal, como monto global para las agrupaciones si cumplen los requisitos legales. ¿Es así o tengo el dato equivocado? En realidad es que va a variar, porque en la contribución del Estado, primero que todo, hay que irse a lo que establece el artículo 96 de la Constitución Política, donde dice que el 0,19 del Producto Interno Bruto del año tras anterior a la celebración de la elección para presidente, vicepresidente de la República y diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces, pero también se establecen en el inciso 2 que se tiene derecho a la contribución estatal para los partidos políticos que participaren en procesos electorales y que alcanzaren al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional, o los inscritos a escala provincial que obtuvieran como mínimo ese porcentaje de provincia o eligieren por lo menos a un diputado. Entonces, por ese lado también existe ya resolución y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones
que habla precisamente sobre el tema de la interpretación que se le dio de que también tienen derecho a recibir contribución estatal los partidos políticos inscritos a nivel nacional que, pese a no haber alcanzado el porcentaje mínimo establecido en esta escala ni haber elegido un diputado, sí alcanzaron al menos ese 4% válido en alguna o varias provincias individualmente consideradas. En ese caso, el monto de la contribución estatal se calcula sobre la base de los votos válidamente emitidos para los diputados en la provincia en asunto, que hubiesen alcanzado el 4%, y si hubiera ese porcentaje en más de una provincia, entonces el monto se obtiene de la suma de los votos válidamente emitidos de esas provincias. Luego, una resolución posterior, en la resolución número 1456-E-2018, del 7 de marzo de 2018, se evacuó también una consulta planteada respecto a la vigencia del criterio vertido por el Tribunal Supremo de Elecciones, y se habla de que lo que se expuso precisamente en el voto 1297-E-2006, de las 14:50 horas del 6 de abril de 2006, entonces se encuentra vigente y que de acuerdo con esas facultades constitucionales se interpretó que los partidos o los inscritos, la frase comillas, inscritos a escala provincial, que obtuvieran como mínimo ese porcentaje en la provincia, cierra comillas, del inciso 2 del artículo 96 de la Constitución Política, se refiere únicamente a los partidos inscritos a escala provincial, que es un proceso electoral presidencial y legislativo, y que alcanzaran ese 4% de los votos válidamente emitidos. Entonces, por lo que se excluyen de ese supuesto las agrupaciones políticas participantes a nivel nacional. Eso es lo que se ha venido diciendo la jurisprudencia. En otras palabras, para ponerlo en términos sencillos, entonces, habrá ocasiones en las que, si bien no se sacó una diputación, no se sacó una curul, porque ya sea por cociente o no se logró determinar o no se logró alcanzar ese monto necesario del electorado para llegar a tener un diputado, por lo menos en la Asamblea Legislativa, si llega al 4%, pues entonces sí puede obtener ese financiamiento. Obviamente con las restricciones que habla el código y el reglamento, que son bastantes, no nos daría tiempo para poder verlo en una hora, pero a grandes rasgos lo que sí quiero decir es que existe un periodo de liquidación y existe también una situación en la que sí se puede dar esa contribución por parte del Estado, que también está establecida en el artículo 89 del Código Electoral, y que permita entonces al Estado contribuir a sufragar esos gastos en que incurran esos partidos políticos en los procesos electorales, siempre y cuando cumplan con estos requisitos de la determinación del aporte estatal que está establecido en el artículo 90 del Código Electoral. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha al licenciado Felipe Guadamos Flores. Él es abogado y profesor universitario. Nos hace el favor y el honor de compartir sus conocimientos en el tema de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Un tema muy actual, un tema que nos pareció importantísimo traerlo para que ustedes como ciudadanos, dentro del concepto de cultura ciudadana, todos nosotros aprendamos de los expertos, de las personas estudiosas en diferentes materias, como es el caso del licenciado Felipe Guadamos Flores, que nos acompaña hoy. Ahora, licenciado, esta contribución estatal se entrega después de las elecciones con una liquidación, una vez que sean revisado por la auditoría del Tribunal Supremo de Elecciones, como las facturas, el cumplimiento de este porcentaje y todos los términos legales que implican. Es así, es posterior, ¿correcto? En realidad, el artículo 90 del Código Electoral lo que dice es que 12 meses antes de las elecciones y dentro de los límites establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política, que es el que acabamos de analizar, el Tribunal Supremo de Elecciones va a fijar el monto de la contribución que el Estado va a reconocer a los partidos políticos. Se toma como base el cálculo del Producto Interno Bruto a precios de mercado, según la certificación que emite el Banco Central de Costa Rica. Y tan pronto se declara la elección de diputados, entonces, por resolución debidamente fundada, la distribución del aporte estatal entre los partidos que tenga derecho. Y entonces el proceso que se determina es el siguiente: se determina el costo individual del voto, que es el monto, se toma el monto total de la contribución estatal, se divide el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a contribución en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados de la Asamblea Legislativa.
y ya cada partido político podrá recibir como máximo el monto que resulte de multiplicar el costo individual del voto por el resultado de la suma de los votos válidos que obtuvo en la elección para presidente y vicepresidente de la República y diputados de la Asamblea Legislativa, o que obtuvo en otra elección, si solo participó en una de ellas, deduciendo de estos montos los que se hayan distribuido a título de financiamiento anticipado caucionado, porque acuérdense que también la ley permite, por decirlo así, una especie de adelanto de hasta un 15% de la deuda política. Obviamente el partido tiene que brindar suficientes garantías para ello, para que solicitárselo al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, por eso es que no es así como tan sencillo. Realmente lo que utiliza es una ecuación simple de primer grado, pero sí es importante, digamos, como tener claro que la forma en que se hace es una determinación aritmética y algebraica del importe que cada partido político va a recibir como parte de ese financiamiento, siempre y cuando cumpla con los umbrales mínimos de obtención de caudal electoral. No sé si eso me contesta la pregunta. Totalmente claro, totalmente claro. Ahora, ¿puede cualquier persona mayor de edad costarricense con cédula en regla hacer sus donaciones? Pero hay límites en las donaciones privadas. ¿Cuánto es el máximo que se puede donar? Ok, muy bien. Entonces, eso es muy interesante porque realmente lo que se establece el financiamiento privado, los partidos políticos dicen realmente no hay un límite como tal de que la persona física nacional, porque eso es otra, ¿verdad? No puede ser persona jurídica, no puede ser persona extranjera, tenga. Entonces, cuando se hace el financiamiento de los gastos por medio del financiamiento privado, lo que se establece es que se tiene que hacer, si se supera el umbral de los 43, de los 2 salarios base en información que se haya dado, en dinero que se haya dado, pues entonces en ese caso sí, o en especie, en garantía que se haya dado, en ese sentido sí tiene que reportarse al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero en realidad no existe, hasta donde yo tengo entendido por lo menos, un límite de ese financiamiento que se tenga que limitar a persona física, porque con el caso de la persona jurídica es distinto. La persona jurídica sí no puede participar del todo en ese financiamiento, a menos que se utilicen ya otro tipo de figuras que son figuras diferentes. Por ejemplo, dice el artículo 79 del del reglamento de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, dice: las personas físicas nacionales podrán destinar sin limitación alguna en cuanto a su monto contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte en dinero o en especie a los partidos políticos. Claro, estas donaciones tienen que canalizarse directa e individualmente a través del tesorero del partido o bien la persona autorizada por el Comité Ejecutivo Superior. Asimismo, se podrán depositar donaciones en la cuenta abierta para ese efecto en un banco del Sistema Bancario Nacional, acreditándose la donación a la persona que la realice. Entonces, aquí lo importante también tomar en cuenta es que el artículo 122 del Código Electoral establece lo que se llama el concepto o el principio de cuenta única bancaria. Entonces, los partidos políticos pueden utilizar servicios bancarios que consideren oportunos, pero los fondos que son provenientes de las donaciones, contribuciones o aportes privados que reciban tienen que depositarse en esa cuenta única dedicada exclusivamente a esos fondos en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional. Y puede inclusive también dividirse en subcuentas, que es algo que el reglamento también el reglamento de partidos políticos, el financiamiento de partidos políticos, lo contempla, el tema de las subcuentas. En el artículo 84 del reglamento dice que las contribuciones y las donaciones que se aporten líquidos o que reciban las tendencias deberán depositarse en esa cuenta única del partido y se incluirán en los informes que se rindan al Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, las tesorerías de los partidos crearán subcuentas a solicitud del encargado de finanzas de cada precandidatura para que esas tesorerías de los partidos trasladen las sumas recibidas para cada tendencia por parte del partido político. Y entonces en cada subcuenta se tiene que depositar o se podrán depositar fondos de la cuenta única del partido. Entonces es importante también tener eso en cuenta. O sea, por un lado, el artículo 79 del del reglamento establece en el decreto 17/2009
establece precisamente el tema de lo que son esos límites, digamos, que no le aplican a la persona física como tal, ¿verdad? Sin limitación alguna en cuanto al monto, contribuciones o donaciones o cualquier otro tipo de aporte, pero tienen que darse por medio de la cuenta única del partido, que sería de acuerdo con lo que establece el artículo 122 del Código Electoral. En cuanto a lo que son las donaciones de personas jurídicas, es decir, de empresas, me gustaría un comentario por parte suyo, licenciado, en cuanto a la prohibición y la no conveniencia de que vengan compañías nacionales o transnacionales a invertir en campañas políticas, como lamentablemente se hace en algunos otros países, que llegan a influenciar el voto y a generar distorsiones en el electorado. Bueno, en este caso en específico, por lo menos lo que se entiende por lo que se llama en derecho la ratio legis, es decir, la razón de ser de la ley, es que lo que se busca es precisamente que haya ese aporte estatal y de personas físicas, porque el partido político, pues básicamente es la estructura, independientemente de la satanización que se haya hecho de algunos sectores, tal vez sin la falta de comprensión realmente de lo que es un partido político, ¿verdad? Se ha venido hablando no solo en Costa Rica, sino como una cuestión en Occidente. Muchos autores lo que han hecho es tratar como de hacer ver al partido político como el vehículo del mal, pero no es así. El partido político sigue siendo importantísimo y juega un papel fundamental en una democracia sana. ¿Por qué? Porque es el que nos permite a nosotros, de acuerdo con nuestras convicciones e ideologías, unirnos, agruparnos, de manera que podamos establecer un proyecto país y un proyecto ya sea nacional, ya sea cantonal, es decir, un proyecto que se enfoque con nuestra percepción y objetivos de vida. Y aquí es importantísimo otra vez entrar al campo de la filosofía, porque el partido político, digamos, en sus orígenes, cuando un partido político se forma, precisamente tiene en mente esa ideología o esa filosofía de vida, que es la que quiere promover a través de mecanismos democráticos para la mejora de las personas. Inclusive yo me acuerdo en algún momento de algún autor estoico que decía que a veces la gente no es por un tema, digamos, de mala fe o mala intención que hace las cosas, sino tal vez por falta de conocimiento. Y entonces ha habido autores que han venido criticando fuertemente, sobre todo, como le digo, en el extranjero se ha dado mucho la crítica a partidos políticos y al sistema occidental, precisamente en esa línea. Y cito, por ejemplo, un libro muy bueno que pueden, por si los estimados les radioescuchas lo quieren conseguir, que se llama La Guerra contra Occidente, que es un libro escrito por un autor, David Murray. Él lo explica mucho mejor que yo. Pero el punto aquí es que tiene que haber una base electoral. El artículo 48 del Código Electoral es importantísimo porque establece ese derecho a formar esos partidos políticos. Y esos partidos políticos en el régimen jurídico son asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas que no tienen fines de lucro, que se crean con el objetivo de participar activamente en la política nacional, provincial o cantonal, dependiendo de cómo estén inscritos, y cumplen una función de relevante interés público. Así lo dice expresamente el Código Electoral. Entonces, bajo esa línea es importante entonces esa participación ciudadana, porque si nosotros nos vamos a lo que establece el artículo 90 de la Constitución Política, de que la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses mayores de 18 años, entonces parte de toda esa participación viene de la mano también de lo que es en esa parte política. Y el Estado lo que dice es, bueno, vamos entonces, va a ser el Estado el que va a contribuir con un porcentaje del PIB para que se dé esa promoción de esa política, de esa ciudadanía. Y en el caso entonces del Código Electoral nuestro, pues es tajante en el sentido de que no permite que se den ese financiamiento de personas jurídicas precisamente por esa razón. Porque el enfoque que tiene el legislador en este caso, de acuerdo con lo que establece el Código Electoral, es básicamente un enfoque de participación ciudadana. Y entonces, básicamente, esos principios que rigen en la materia electoral, que están establecidos a partir del artículo 1 del Código Electoral,
tiene esa característica de participación. Y me llama la atención porque hay un informe que en su momento hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, donde hablaba, por ejemplo, de lo que es la parte del elitismo electoral que se puede dar. El partido político tiene la base a través de la que opera, que es una base democrática. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se empiezan a dar donaciones de personas jurídicas o personas, digamos, que no forman parte de la estructura del partido, y se empieza a dar un traslado de esa base electoral del partido a través de esas élites económicas? Entonces se va perdiendo el sentido de la participación democrática dentro del partido. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención, porque no es algo que normalmente se converse. Creo que en Costa Rica hace mucha falta conversación sobre la parte esta del financiamiento de partidos políticos, pero cuando yo estaba leyendo eso que decía el Tribunal Supremo de Elecciones, me llamó muchísimo la atención, precisamente porque sí, efectivamente uno puede pensar que hay que la importancia radica ahí, en mantener esa democracia. No es lo mismo una persona física que esté aportando a una persona jurídica. Imagínense, puede ser inclusive una corporación extranjera, ¿verdad? Con los máxime, cuando la propia revista, una revista de economía decía que probablemente para el año 2050 lo que vamos a tener es el control absoluto de las corporaciones, y los que vamos a estar con un control mínimo, o que vamos a tener un acceso mínimo, ya sea a la propiedad intelectual o a lo que sería la parte del mercado, vamos a ser personas físicas. Entonces es importante esa ratio legis, esa razón de ser que el legislador le da, por lo menos que así lo veo yo, digamos, desde mi punto de vista. Puede ser que haya otras personas que difieran conmigo, y eso es importante también, pero sí el hecho de que se limite ese financiamiento también permite que sea más democrático el proceso electoral. Por lo menos eso es lo que se colige de lo que yo en su momento también leí del el tema del Tribunal Supremo de Elecciones, y con el que comparto también esa postura, sobre todo en la parte del elitismo electoral como tal. Vamos a ir nosotros a la cabina central. Nos dice el compañero que hay que ir a la cabina central. Cuando regresemos hablaremos sobre algo muy importante en nuestro país. ¿Se permiten donaciones anónimas o en efectivo? ¿Qué pasa si un partido recibe fondos ilícitos? Cuando regresemos escucharemos al licenciado Felipe Guadamuz Flores, abogado y profesor universitario, que nos acompaña hoy acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Qué difícil se me hace comprender las circunstancias actuales. Como he dicho, yo vine a hacer la televisión con Mr. Ed y Bonanza, sin mayores efectos especiales. Fui alegre testigo de la llegada del queso amarillo, leche y otros a mi aula, venidos por medio de la Alianza para el Progreso del gobierno de Kennedy en Estados Unidos. Y escuché al Partido Comunista diciendo que eso nos sometía al imperialismo yanqui, que nos fijáramos en el ejemplar gobierno de Fidel Castro en Cuba. Vi con buenos ojos el nacer de una fila de instituciones, asignaciones familiares, el IDCO, IDER, el IMAS y muchísimas más, todas con objetivo en beneficio del país, y de verdad las vi actuar para lograr su cometido. Como estudiante de colegio, fui a los gases lacrimógenos en contra de Alcoa, y hoy no sé si eso hubiera sido bueno o malo para evitar generaleños emigrantes. En fin, hoy ya no sé ni lo que veo, porque me lo manipulan tanto, pero hago mi esfuerzo y encuentro a esas instituciones sosteniéndose a sí mismas sin llegar a su cometido. Jamás me imaginé al PANI con presupuesto, pero sin poder atender adecuadamente lo que le corresponde, o al INBU con arteriosclerosis y bastón, a la mayoría de los partidos sin ideología, en un pulso de personas y no de proyectos serios, a muchos de mi edad queriendo ver con los ojos de antes, y a muchos jóvenes no queriendo ver, metidos en el celular. Pero eso sí, hay dos constantes que no cambian:
Se sigue idolatrando el fútbol y los políticos de carrera, generando o alcahueteando la corrupción. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Nacimos como programa de cultura ciudadana hace más de 19 años, cumpliremos 20 años si Dios lo permite y si ustedes nos siguen acompañando en el próximo mes de febrero del 2026. Hoy nos acompaña el licenciado Felipe Guadamuz Flores, abogado, profesor universitario, con un tema, un aporte muy importante a la sociedad costarricense como es la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Dentro del concepto de cultura ciudadana todos deberíamos de estar bien informados para no cometer errores. Tengo algunos comentarios aquí que quiero compartir con ustedes que han ingresado al WhatsApp 83414142. Usted también puede enviarnos un mensaje, no lo deje para el final porque después no hay tiempo para leerlo. Dice Harry Campos, excelente tema, saludos profe, bendiciones. Dice el mismo Harry Campos, dice, ¿esa cuenta única puede ser auditada desde el inicio o tiene que ser al final de la campaña? Ahora le va a responder el licenciado Guadamuz. Don Sergio Aguilar Solano dice, buenos días don Edgar, excelente invitado, un tema muy presente. En Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones es ejemplar en el mundo y su legislación garantizan nuestra democracia, pero en este momento está en riesgo porque el gobierno de Chávez, al estar acusando de una estructura paralela de financiamiento, se ha dedicado a agredir y a denigrar al Tribunal Supremo de Elecciones. Terrible, peligroso y riesgoso para la libertad de los ciudadanos, nuestros hijos y nuestros nietos. Muy atinado el tema por la proliferación del analfabetismo cívico, en parte por de nuestra población. Gracias, los felicito por el tema. Máster Sergio Aguilar Solano. Dice Edgar El Tocayo desde Pérez Celedón también, ¿qué clase de cátedra nos está dando el caballero? Gracias, don Edgar, por traernos esta categoría de programas. No, con todo gusto. Eso es una contribución del licenciado Felipe Guadamuz a la sociedad costarricense. Dice por acá, desde Guapiles, dice Leonidas, iba saliendo de casa, al poner el radio en centro, me encuentro semejante programa. Ahora ya no me... qué bueno. Dice, ahora ya no me puedo bajar, ya llegué a mi destino y no me voy a bajar hasta que termine el programa. También con mucho gusto se los puedo enviar después. Nosotros le enviamos el programa a todas las personas que nos digan programa al WhatsApp 83414142, repito, le podemos enviar directamente a su WhatsApp, desde luego que sin ningún costo, la persona que nos envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142, con todo gusto se lo estaremos enviando. Les recuerdo también que todos nuestros programas los pueden descargar de nuestras redes sociales. En Spotify estamos como Programa Radial Horizontes, en el canal de YouTube Programa Radial Horizontes y en nuestra página de Facebook Programa Radial Horizontes. Así es que por todo lado lo pueden pescar. Un saludo para el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que abogado de profesión, que reporta sintonía, dice excelente el programa. Dice por acá, vamos a ver, Antonieta dice, buenos días, los felicito por el programa, esto es una contribución a la sociedad costarricense, así es como se hace patria, los felicito, excelente programa. Bueno, aquí del 5707 nos envían la palabra programa, claro que sí, cuando finalice el programa con mucho gusto se lo vamos a estar enviando directamente, ya lo saben, todos los que quieran recibir el programa, tenemos una base de datos a los que siempre se lo enviamos, pero si usted es nuevo y nunca le ha llegado el programa nuestro, envíenos la palabra programa al WhatsApp 83414142 y con todo
todo gusto se lo estaremos enviando. WhatsApp 83414142. Le pregunta por acá el criminólogo Esteban Ruiz, dice por acá, ¿qué clase de cátedra nos está dando? Gracias por llevarlo a Horizontes. Saludos a Felipe, gran profesional. ¿Y cuál es el libro que nos recomendó? Ahora se lo va a recordar. Dice por acá, bueno, esto es desde el Poder Judicial de Cartago, dice, los estamos escuchando desde el Poder Judicial de Cartago. Magnífico el programa. Otro por acá, Daniel, dice, no entiendo cómo algunas personas de diferentes agrupaciones políticas se han dedicado a atacar al Tribunal Supremo de Elecciones cuando realmente somos un ejemplo en el mundo. Perfecto, no es perfecto. Hay que fortalecerlo, probablemente sí, pero que es excelente nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, es excelente y hay que seguirlo respaldando. Bueno, muchísimas gracias por ese comentario y vamos con el último por acá. Dice, los estamos escuchando desde el circuito 2 del Poder Judicial. Magnífica la exposición que está haciendo el profesional en su programa. Bueno, cuando íbamos a ir al corte decíamos, ¿se permiten donaciones anónimas en efectivo? ¿Qué pasa si un partido recibe fondos ilícitos? ¿Qué papel juega el narcotráfico o el crimen organizado como riesgo? Esas preguntas las va a responder a partir de ese momento el licenciado Felipe Guadamos. Adelante, licenciado. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios de apoyo y qué bueno que el mensaje esté calando en la población porque espero que en algún momento se tomen políticas públicas para que esto se empiece a enseñar desde la escuela y que desde primaria y secundaria, porque definitivamente el tema del financiamiento de partidos políticos y la transparencia en el financiamiento es fundamental. Hay en la revista de Derecho Electoral se habla de un autor que básicamente explica de una manera muy clara el tema de lo que son las delimitaciones en el financiamiento y también habla de lo que implican estructuras paralelas o incumplimientos de reglas electorales. Ese es un documento público que está a disposición del Tribunal Supremo de Elecciones y que fue escrito, en este caso, por el licenciado José Mario Achoy Sánchez. Así es como aparece en la página de Revista Electoral de Derecho Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Me parece un documento muy bueno porque se puede estudiar para efectos de poder entender un poco más lo que es toda esta parte de estructuras paralelas, porque en vista de que tenemos poco tiempo, pues entonces no podemos entrar a analizar toda esta situación. Lo que se habla con respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, yo creo que es importante pues que la ciudadanía tome en cuenta y vea los hechos por lo que son, ¿verdad? Aplicando el primer paso del método científico de la observación y el primer principio de la lógica de identidad. Como dijo uno de los estimables radioescuchas, tenemos una situación bastante particular y por dicha particular en el buen sentido, y es el tino que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente nuestra en su momento, cuando se fundó la Segunda República, en la Constitución Política actual, de darle al Tribunal Supremo de Elecciones, en el artículo 9 de la Constitución, el rango de como si fuera un poder de la República. No es un poder de la República, pero tiene la independencia de un poder de la República. Correcto. Precisamente para evitar injerencias de uno u otro bando, porque, o sea, la historia de Costa Rica es una historia que viene, o sea, no es de ahorita. El tema electoral es un tema que siempre se las va a traer, porque en las contiendas políticas, así como se dice que en la política no hay amigos, se dice en el término popular, ¿verdad? También se habla imagínense ustedes entonces lo que es un Tribunal Supremo de Elecciones que tenga que estar regulando todo este tipo de situaciones, ánimos caldeados y otras cosas más. Entonces, en la serenidad del legislador, cuando ya pasó la campaña electoral, pues se ha promulgado un código electoral que pues obviamente no va a ser perfecto, porque nada es perfecto, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sin embargo, sí es un código electoral de avanzada. Y para contestar ya la pregunta que hacía Harry en saludos de vuelta, pues el tema del financiamiento en el tema de partidos políticos es un tema bastante complejo,
porque primero que todo ya hemos hablado que no se permiten las donaciones anónimas como tal. De hecho, el artículo 91 del reglamento de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones establece en el párrafo 3º que las entidades bancarias tienen la obligación de adoptar e implementar bajo su responsabilidad acciones y medidas de control necesarias para que en las cuentas corrientes de los partidos políticos no se acredite transferencia o depósito alguno de forma anónima proveniente de entidades financieras ubicadas fuera del territorio nacional o a nombre o por número de cuenta de personas extranjeras o proveniente de personas jurídicas nacionales. Entonces, este trabajo conjunto que se hace no solamente con el Tribunal Supremo de Elecciones, las auditorías de cada partido político, sino también el Sistema Bancario Nacional, que tiene la obligación de filtrar todas este tipo de situaciones que se dan también en ese control y obligaciones bancarias. Y con el tema de la parte de lo que es legitimación de capitales y demás, pues precisamente eso es en lo que hay que tener cuidado para no caer en situaciones como las que ocurrieron en otros países, donde inclusive se han dado, como lo decía al inicio, condenas por este tipo de temas. Entonces es importante mantener la democracia y no permitir este tipo de situaciones. Por eso les recomiendo la lectura de este artículo del profesor José Mario Achoy Sánchez, porque me parece muy importante que las personas conozcan y lean qué significa precisamente este tema de las estructuras en los partidos políticos y por qué es importante. Y ya claro, está en el Tribunal Supremo de Elecciones. Tal vez ahí inclusive le puedo pasar el link en estos momentos porque por ahí lo tengo, se los puedo pasar para quien esté interesado, por si tal vez don Edgar después alguien se le pregunta, claro, si lo quiere, para que por favor lo lean, porque es importante verlo con la sobriedad. Obviamente hay que ver estas cosas de manera ¿cómo se dice?, pausada. Yo creo que aquí algo importantísimo en el tema de la política que tenemos que tener claro es no dejarnos llevar por la primera emoción. Decía un autor, Daniel Levitin, él decía que nosotros nos llevamos por las emociones, reaccionamos a las emociones, y esto tiene que ver también con el hecho de cómo estábamos en los años cuando éramos cazadores y recolectores, ¿verdad? Hace muchísimos años, no sé, más de 10,000 años, yo no me iba a quedar a pensar si era jaguar o león lo que me iba a venir a comer, ¿verdad? Simplemente yo reacciono, salgo, huyo. Entonces la respuesta del ser humano en general es de pelear o huir, ¿verdad? O se queda para pelear o huye. Y como ha pasado tan poco tiempo desde nuestra evolución, seguimos aplicando ese mecanismo inclusive para temas en redes sociales. Uno no ve un debate sobrio, lo que ve es pelear o huir. Bloqueo a la persona o me pongo a intercambiar ahí epítetos con la persona. Pero no vemos esa sobriedad. Entonces lo primero que hay que hacer es respirar profundo, dejar que la razón llegue, ¿verdad? Entonces es decir, bueno, razón, venga para acá, emociones, váyanse para allá, ¿verdad? Emociones, ¿cuántas emociones? Como dice la canción, pero pónganse a este lado, porque necesito ver con la razón las cosas y con claridad, para que no me vaya a morder el anzuelo de las redes sociales y de los algoritmos de ciertas redes, que lo que hacen es venir a enojarlo a uno, ¿verdad? O a ponerlo en una posición en la que uno no pueda pensar. Y ahora sí, leamos y veamos el panorama de lo que tenemos. Con respecto a la pregunta que hizo otro estimable radioescucha, el libro se llama, el libro es el ataque contra Occidente, la guerra contra Occidente, perdón, de David Murray, Murray. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, entonces, sí, continúe, licenciado, perdón. No, nada más, ese es el libro. No, por favor, adelante, don Edgar. Gracias. Es que nos está enviando mucho la consulta en cuanto a las donaciones anónimas y en efectivo, y esto es porque en algún momento se ha hablado en nuestro país, acá en Costa Rica, de algunas agrupaciones, ya sean cooperativas, sindicatos, comunidades religiosas, etcétera, etcétera, que en algún momento han llegado con sacos o con bolsas de dinero a hacer donaciones, y esto se permite entonces para disfrazar dineros que no necesariamente son muy bien habidos. Se puede hacer por un exceso de sencillez, podría ser, digo yo, dándole el beneficio de la duda, pero también ahí se presta para que el narcotráfico o el crimen organizado
llegue con sus tentáculos a poner dinero sucio para influir en las decisiones políticas a cambio de favores o impunidad. ¿Qué opinión le merece este comentario? Bueno, es que en realidad volvemos a lo mismo. El tema hay que verlo desde el punto de vista de la razón, de la lógica, del método científico y la matemática. Y si lo vemos desde esos tres elementos, nosotros tenemos que ver también lo que establece el artículo 79 del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones y el artículo 91 sobre el tema del control y las obligaciones bancarias que existen. Entonces, en ningún momento el artículo 79 dice que no se puedan recibir donaciones que se den en dinero, pero aquí lo que tiene que quedar claro es cómo el partido político va a manejar esa situación. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Y ya los mecanismos de control están establecidos en el Código Electoral y están establecidos también en el reglamento como tal. Entonces, ahí pues corresponderá, dependiendo de la situación, cada situación en particular. No podemos venir a generalizar en ningún momento, que eso es otra. No caigamos en las falacias de generalización. Una falacia es un razonamiento equivocado. No pensemos que todas las personas que se van a meter a política, que es lo que nos pareciera que nos han hecho creer en el colectivo, algunas personas vienen a hacer el mal, porque no es cierto. Las personas también están preocupadas por el país. Yo he conversado esto con muchas personas en lo largo y ancho del territorio nacional, cuando he tenido la oportunidad de ir a diferentes sitios, y creo que todos estamos preocupados por el tema de situación país. De una u otra manera, hay una minoría que tal vez no lo está, pero hay una gran mayoría de personas que sí. Lo que pasa es que no saben qué hacer. Bueno, el tema aquí es, primero que todo, antes que nada, llevarse por la razón, no por las emociones. Y entonces, para contestar a la pregunta, ya existen los mecanismos que están ahí presentes, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, como se los mencionaba, el artículo 79 del reglamento de financiamiento sobre el financiamiento de los partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones establece cómo es que se dan esas donaciones privadas y que esas donaciones solamente pueden ser de personas físicas. Lo que la persona habla de si fue que un sindicato u otras cosas que se mencionaron en el comentario, pues eso no me consta, no puedo referirme a algo de lo que no sé, claro, que no he constatado. Entonces, pero lo que sí le puedo decir es que hay un sistema que fiscaliza cómo funcionan esas donaciones que se hagan y que solo pueden provenir de esas personas físicas nacionales, o la deuda que el Estado la deuda política que el Estado vaya a contribuir de acuerdo con los parámetros que hablamos al inicio del programa. Dice el economista de apellido Brenes, dice: soy economista, licenciado Brenes, dice, felicíteme por favor al expositor, maravillosa la exposición, muy clara, y por favor don Edgar me envía el programa. Claro que sí, con mucho gusto, se lo vamos a estar enviando. Dice, siempre en aras de contribuir y de fortalecer el Tribunal Supremo de Elecciones y no de debilitarlo jamás. Dice, existen debilidades en la ley actual de financiamiento electoral. Por ejemplo, la fiscalización preventiva es débil y hay dificultades para rastrear triangulación de fondos, dice el economista que nos escribe. ¿Un comentario al respecto? Bueno, como todo, siempre hay un punto de mejora. El punto, digamos, acá sigue siendo que, y lo decía en algún momento en alguna de las lecturas del tribunal, se hablaba precisamente del tema de, creo que fue en esta misma revista, si mal no recuerdo, donde se hablaba de la necesidad, por ejemplo, lo que sucede cuando se hace la investigación, porque en el calor de la campaña, de la contienda, el tribunal recibe la denuncia, o el tribunal de oficio detecta que hay una situación irregular, investiga por medio de un procedimiento administrativo ordinario, pero resulta ser que los hallazgos se dan después de que la campaña terminó. Entonces, algo que creo que va a ser muy importante, sobre todo en el tema de personas físicas, porque ya sabemos que las personas jurídicas no pueden hacer contribuciones, es el tema de la trazabilidad que se va a venir dando conforme vamos implementando los nuevos pilares BEPS de la OCDE. Entonces, eso va a hacer que se dé mayor trazabilidad al origen de los fondos.
y al haber mayor trazabilidad al origen de los fondos, pues también eso va a contribuir eventualmente a que se vaya dando una limpia paulatina, digamos, de capitales mal habidos que puedan haber en general. No, en el tema político, pues ya es otro tema punto y aparte, ¿verdad?, que habría que analizarlo, porque una vez que tengamos claro, acordémonos que la política es algo dinámico, se supone que debería ser dinámico. Entonces, el panorama actual que tenemos y el código electoral actual que tenemos es un código basado en un, por ponerlo así, en un contexto, en un universo de discurso diferente al que vamos a ver con los cambios que se van a generar con la implementación de estos nuevos pilares de los para evitar la erosión de las bases fiscales y los procesos de transparencia. El tiempo nos ganó, licenciado. Ha sido un gusto realmente, licenciado Felipe Guadamuz Flores, abogado, profesor universitario, el haber escuchado su disertación y una amplia explicación. Nuestra reflexión final: el poder del dinero puede ser una herramienta o una amenaza. Cuando se usa con transparencia y bajo control ciudadano puede fortalecer la democracia, pero cuando fluye en la sombra, corrompe, condiciona y destruye la confianza pública. Costa Rica necesita partidos políticos comprometidos con la legalidad, la ética y el juego limpio, y necesita ciudadanos vigilantes, informados y valientes. Muchísimas gracias, licenciado Felipe Guadamuz Flores, por su claridad, y a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este espacio de cultura ciudadana como es Horizontes. Esperamos haber contribuido una vez más a fortalecer la cultura ciudadana. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias, y nada más una última aclaración: no fue el Tribunal Supremo de Elecciones, como les dije, es en la revista El Tribunal Supremo de Elecciones que se habló del tema del elitismo económico en la parte política, para que quede claro nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, don Edgar, por la invitación. Gracias a usted, licenciado, gracias a ustedes. Ya saben, este programa completito lo pueden descargar de nuestras redes sociales, programa Radial Horizontes, en YouTube, en Spotify y en nuestra página de Facebook. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! TIGC Centro 96.3 evoluciona.